En vivo. Regresamos. Denise Dresser, bienvenida. Buena mañana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues aquí conversando en el corte antes de entrar de regreso al aire con el asunto del interoceánico, ¿no? Que se dio la información de la Fiscalía General de la República que se están haciendo, bueno, pues acusaciones a los responsables de la operación y al conductor del tren. Y todo esto que, bueno, pues está causando una polémica fuerte. ¿Qué dices tú? No solo fue un accidente, lo del tren interoceánico creo que revela un patrón. La reacción del gobierno no es un hecho aislado, es una reacción que ya hemos visto en otros accidentes en obra pública. Y revelan un patrón, insisto, criticable, que se consolidó durante el sexenio de López Obrador, pero viene desde hace años, que es prisa política, opacidad administrativa, desprecio por los controles técnicos. Se hace obra pública rápido, de manera opaca, sin rendición de cuentas. Y la lógica, sobre todo en los últimos años, fue inaugurar, no terminar bien. Priorizar el simbolismo político por encima de la seguridad operativa, sustituir planeación y supervisión por lealtades personales, militares, coatitud. Y cuando algo sale mal, la respuesta, como lo estamos viendo ahora, es culpar a los de abajo mientras se protege a los de arriba. Ya han estado saliendo investigaciones sobre las fallas estructurales del tren interoceánico, incluso detalladas por la Auditoría Superior de la Federación, por el periodismo independiente, que es un tren viejo, con tecnología obsoleta, que a diferencia del Tren Maya no contaba con sistemas modernos de señalización, de comunicación, que no había sistemas automáticos de control de velocidad, que no existían mecanismos para alertar del exceso de velocidad en tiempo real. Es más, que el tren interoceánico no contaba con velocímetro. No funcionaban las cámaras. El radio adentro no era compatible y el tren no tenía sistemas de alerta, insisto, si iba a exceso de velocidad. Entonces, no es solo la culpa del conductor, que además ya salió a la luz también, que no tenía licencia actualizada para operar un tren ferroviario. Hubo graves fallas en la seguridad operativa. ¿Cómo es posible que ese tren llevaba más de una hora con exceso de velocidad y que alguien no hubiera alertado al conductor? Y la responsabilidad no puede recaer entonces solo en quienes están hasta abajo. Los mandos responsables permitieron que operara así. No es una omisión menor, es negligencia institucional. Y si alguien sin licencia opera, la culpa es de quien lo autorizó. Y hay además irregularidades documentadas que hoy se quieren olvidar. Que, como lo decía la Auditoría Superior de la Federación, ya había alertado sobre costos multimillonarios, cambios constantes a contratos, adjudicaciones directas y licitaciones con competencia simulada, planeación improvisada, dilución deliberada de responsabilidades para proteger decisiones políticas. Y no olvidemos los audios que involucran a el hijo del expresidente López Obrador en la asignación de contratos, en particular el balastro. Ahora se dice que eso no tuvo nada que ver, pero una investigación de ese tipo tomaría 2 o 3 meses, no sería algo hecho al vapor, con exoneraciones ya evidentes y culpables que son convenientes para el gobierno. Y ahí voy al punto central. ¿Qué revela esto? El problema de que el gobierno se investigue a sí mismo. Cuando dijeron que... la Fiscalía claro, General de la República autónoma constitucionalmente. Pero no autónoma en los hechos. Es una fiscalía que incluso el gobierno aplaudió que
ya se iba a sacrificar la autonomía, que la autonomía no había servido de nada, que qué bueno que se ponía a una persona cercana a Claudia Sheinbaum, nombrada por ella, en lugar de transitar por las rutas de la autonomía, que porque eso iba a permitir un deslinde claro de responsabilidades. Pues ya estamos viendo el primer caso en el que se pone a prueba esta fiscalía, y el gobierno funge como juez y parte. Y el resultado son investigaciones que protegen a este sistema que opera mal desde el inicio de la construcción de la obra y todo el proceso que le sigue. Investigaciones que sacrifican a unos cuantos chivos expiatorios, insisto, 3 responsables convenientes. Y para quienes digan, no, pero ¿cuál es el problema? ¿Están ustedes culpabilizando a mandos mayores sin tener pruebas de ello? Metan su denuncia, hagan su propia investigación. Es que ya vimos el precedente de cuando el gobierno se investiga a sí mismo, que es el precedente de la línea 12. Investigación inicial, donde se habla de fallas del mantenimiento y no de la construcción. Luego, Claudia Sheinbaum contrata a una empresa noruega que hace un peritaje independiente y ella misma rechaza los resultados. Sale después el presidente López Obrador a exigir ser el único vocero que hable sobre el tema y también exonera de entrada a Grupo Carso y a Carlos Slim, que fueron responsables de la construcción. Y finalmente, el New York Times, recuerda, saca esta investigación sobre los pernos y muchas otras fallas que eran claramente fallas de la construcción inicial y no del mantenimiento. Entonces, estamos viendo una politización que mata. Cuando todo se decide por lealtad política, por prisa, por corrupción, la técnica estorba. Y cuando la técnica estorba, la gente muere. Y me sorprende, y debería ser motivo de reclamo, que la presidenta ayer saliera a decir que el tren para hasta que haya una certificación internacional. ¿Por qué se pide una certificación internacional después del accidente? ¿Por qué no fue un requisito previo? La certificación ex post es una admisión silenciosa de que el tren no cumplía con estándares internacionales. Entonces no es prevención, es control de daños. Y también estamos viendo la revictimización económica. Creo que es muy importante señalar la diferencia entre lo que van a recibir las víctimas del choque en España, 216,000 euros por víctima, y en México se está hablando de 30,000 pesos. Entonces, bueno, los 30,000 eran iniciales. Iniciales. O sea, esos 30,000 pesos eran para los primeros momentos, las primeras horas, lo primero que se necesitara, así lo explicó la presidenta, y hace falta saber qué viene después para resarcir el daño. Esto todavía no está resuelto. Sí, pero al mismo tiempo la presidenta ha dicho pues que las víctimas confíen en el gobierno, o sea, tienen derecho a litigar, pero es necesario pero que lo no hagan es porque les vamos a pagar. Exacto, no es necesario. Y insisto, es un patrón. Hemos visto que quiera resarcir el daño y tienen derecho a ello, pero también querrá la gente saber qué pasó y quiénes son responsables. No, porque eso de decir no necesitan abogados, ¿cómo? No, qué bueno que estén litigando, hacen bien en acudir a tribunales, no sé hasta qué grado van a poder llegar en términos de una investigación independiente y también hasta qué grado va a llegar la compensación económica, porque estamos viendo es otro rubro, pero trabajadores despedidos, por ejemplo, del IFETEL, que el Estado todavía no les paga la compensación económica. Vemos un Estado mexicano con recursos limitados, con un déficit fiscal del 5.7% del PIB, que quiere controlar todo tipo de gastos extemporáneos, incluyendo las indemnizaciones. Entonces, culpar al conductor no me parece justicia, me parece encubrimiento. Y el problema no es un solo hombre, es el sistema y es la manera en la cual se hace obra pública en este país, donde prevalece la prisa, la corrupción, la falta de controles, y esto deriva en consecuencias mortales que deberían ser inaceptables. Y mientras no se investigue a los de arriba,
me parece que la próxima tragedia ya está en la vía. Ni más ni menos. Pues, Denise, te aprecio muchísimo esta revisión que haces de este tema que está, causando una gran polémica, la resolución que tomó la Fiscalía y las acusaciones que está haciendo en función de todo lo que dijiste. Seguiremos hablando, Denise. Gracias por estar aquí. Gracias, buen día. Buen día, buen día. Gracias por estar aquí, Denise. Y volvemos después de un resumen, una pausa, y vamos a retomar el hilo del ataque a los legisladores de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Un asunto bastante delicado. El diputado emesista Sergio Torres se encuentra grave después del atentado en Culiacán. Esto lo confirmó el gobernador. Vamos a retomar el hilo de esta circunstancia.